El café literario tiene en la casa y en el trono a Francia Cabezas. Francia Cabezas. Cuéntame, ¿tu papá ya pensaba en Francia y en el cordón bleu? Todo el tiempo, el gran sueño de mi padre era ir a Francia, trabajar, estudiar, aprender todo el tema de la gastronomía, que era su pasión. Difícil para un hombre afro que parte para Francia sin saber francés y con muchas ganas, ¿verdad? Con mucho entusiasmo, mucho deseo, era el sueño, y mi padre me decía, siempre lo que nos proponemos y queremos hacerlo, si día a día le inyectamos esa energía, ese deseo, lo vamos a conseguir. Y bueno, mi padre finalmente logra ir a Francia con unas condiciones muy difíciles, no era fácil. Él, saliendo en un barco, haciendo oficios generales, por decirlo de alguna manera, me decía, pero el sueño que él llevaba en su mente era llegar al cordón bleu y llegar a algún día ser un chef maravilloso. Toda esta pasión de la gastronomía nace de parte de mi padre. Yo le preguntaba, papito, ¿cuándo empezó en ti este deseo de ser chef? Y mi padre me contaba que su mamá, o sea, mi abuela, cuando él en Barbacoa, en Nariño, la tierra de mi padre, mi abuela hacía allí en leña un sancocho, y traía el coco y sacaba la leche del coco y preparaba este sancocho, y mi padre veía cómo mi abuela sacaba los alimentos, los preparaba, los iba llevando allí a esta leña en el proceso de preparación. Finalmente él saboreaba, y para él era, me decía, para mí era un milagro ver cómo mi madre transformaba esos ingredientes allí en la preparación, y qué rico, porque pues mi abuela cocinaba delicioso. Allí dice mi padre que nació, porque para él era como un niño, en este momento era como la magia de transformar todos estos alimentos en esas preparaciones suculentas de un delicioso sancocho con pescado, y mi abuela lo hacía con la leche de coco, y bueno, para mi padre esto era como un milagro prácticamente. Ahí nace el deseo de él aprender la cocina, y cada que mi abuela estaba cocinando, él estaba allí. Pero me contaba mi padre que llegaba mi abuelo, y en ese tiempo decía que el hombre en la cocina huele a gallina, y venía y lo cogía con un palo y lo sacaba a palo de la cocina, y la única pues que entendía y lo dejaba estar en la cocina era mi abuela. Mi padre decía, mi papá llegaba y me sacaba era palo, y bueno, decía algo terrible, que no lo quería, que si era que se iba a volver maricón, que no tenía nada que estar haciendo allí en la cocina, y lo sacaba siempre a palo. Pero este gusto por la cocina de mi padre, esa fue como el comienzo, y ya mi padre siguió. Mi abuela muere y de allí él va para Cali, y en Cali continúa, inicia en un restaurante en su proceso y su sueño, empieza con su sueño, él empieza a ver cómo puede llegar a ser un gran chef, sueño que finalmente lo logra.